Al final de su adolescencia, 18 años, como lo ha dicho el padre Gustavo, Javier Mariátegui ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar medicina, carrera a la que se sintió atraído desde siempre. Cultivó allí la amistad de muchos estudiantes con los que compartió intereses académicos, inquietudes sociales e intelectuales, el calor humano y humanista de las aulas universitarias, y uno de sus amigos más cercanos fue Suño Burstein, el doctor Suño Burstein, académico honorario y distinguido colega, quien nos hablará entonces de sus evocaciones de los años universitarios y en la Facultad de Medicina con Javier Mariátegui. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al doctor Renato Alarcón, coordinador de ese certamen, por haberme invitado a decir algunas palabras en mi condición de cercano amigo y condiscípulo de Javier Mariátegui Quiape. En este segundo homenaje que la Academia Nacional de Medicina ha organizado en su memoria. Antes de comenzar con las expresiones recordatorias como compañero de estudio de Javier, deseo recordar que el 3 de agosto del 2008, una fría mañana dominical del gris invierno limeño, fue el triste escenario de la intempestiva partida en un viaje sin retorno al espacio infinito del silencio eterno de Javier Mariátegui Quiape. Destacada personalidad médica y muy distinguido intelectual y humanista peruano, cuyo corazón dejó de latir por un infarto miocárdico masivo que privó a su privilegiado cerebro de la energía vital para seguir cumpliendo con la inagotable producción intelectual que durante toda su vida estuvo dedicada al servicio de su noble profesión médica psiquiátrica, a su invalorable actividad universitaria e institucional de carácter docente y de investigación científica y a su posición ideológica socialmente comprometida. Ese día, los familiares más cercanos y el que habla, fuimos testigos profundamente conmovidos de la presencia en el amplio, elegante y pulcramente ordenado ambiente dedicado a la rica biblioteca y escritorio de su casa, de un sencillo féretro que contenía sus restos mortales. En la cabecera lucía adecuadamente iluminada una imagen de él, destacando la fuerza vital, la expresión acogedora y comunicativamente inteligente que siempre lo caracterizó. Por expresa decisión de él, cumplimos con lo que con respetable y merecido orgullo nos encomendó, de no permitir la exhibición de su cuerpo inanimado, que ya no era él, y menos aún de realizar acto ceremonial alguno ante esa penosa condición. Sus restos fueron incinerados en estricto privado, sin ritual alguno, tal como él lo predeterminara. Nos corresponde a los que lo conocemos rendir a su memoria el homenaje que merece su vida ejemplar de enorme significación y productividad. Continuando ahora recordando a Javier Mariátegui, mencionaremos que realizó su formación profesional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la que ingresó en 1947 para seguir estudios médicos en la Facultad de Medicina de San Fernando. Formó parte de la promoción médica 1955 Osvaldo Erceyes, en homenaje al decano de aquel entonces, Osvaldo Erceyes, que ejerció el decanato del año 1953 al 56. Promoción muy numerosa, con 450 integrantes, que se dividió para los efectos lectivos en dos grupos, perteneciendo a Javier al segundo grupo. A esta promoción pertenecen destacados profesionales de diferentes especialidades y numerosos conocidos psiquiatras. Cultivó la amistad como un valor supremo, de lo que podemos dar fe los miembros de su promoción médica, con quienes conservó durante toda su vida una estrecha relación fraternal, siendo por ello justamente considerado como su más destacado representante. La Junta Directiva presidida por el neurocirujano Mario Ballenas, en la nota editorial de su boletín informativo de octubre del 2008, dice textualmente:
Iniciamos este editorial con un póstumo homenaje al querido colega y amigo Javier Mariátegui Quiape, que falleció el 3 de agosto pasado. No podemos dejar de mencionar que él fue el alumno más destacado y uno de los delegados de nuestra numerosa promoción. Su dedicación al estudio y luego al desarrollo de su especialidad, aparte de su entrega a sus pacientes, su espíritu humanista y su inquietud investigador, lo pusieron siempre en una posición expectante dentro de las instituciones médicas a las que perteneció. Mariátegui obtuvo el primer puesto de nuestra promoción médica, recibiendo en reconocimiento la contenta, máxima distinción otorgada para la Facultad de Medicina de San Fernando. Se recibió de médico cirujano el año 1956 con una tesis calificada con la nota máxima de 20. Javier Mariátegui Quiape nació en Lima el 13 de noviembre de 1928. Fue el menor de 4 hijos del gran Amauta, ideólogo social y una de las mentalidades más destacadas de la intelectualidad peruana de todos los tiempos, José Carlos Mariátegui Lachira, quien dejó como herencia biológica y cultural a su hijo menor, él. A pesar del poco tiempo que pudo vivir con él por su prematura desaparición, su sensibilidad y compromiso social por las causas justas de la humanidad y su gran capacidad intelectual. Su madre, Ana Quiape Giacomini, que vivió hasta los 92 años, mujer de extraordinaria capacidad, llevó adelante la formación de sus 4 hijos. Javier se casó con la señora Rosa María Zeta, quien se identificó plenamente con él, apoyándolo en todo momento y compartiendo su vida hasta su sensible desaparición. Tuvo con ella su único hijo, José Carlos Mariátegui Zeta, destacado profesional que ha heredado la capacidad intelectual de su padre y que queda ahora como depositario de su patrimonio cultural. Su claridad de criterios y su posición ideológica, sin militancia partidaria alguna, pero principista e ideológicamente comprometida con los planteamientos de una izquierda vanguardista, le valieron un estatus de liderazgo que mantuvo permanentemente, contando con la simpatía incluso de quienes pertenecían a tiendas políticas opuestas. A lo largo de su vida, al lado de su consecuencia y lealtad para con sus principios ideológicos, descollaron su honestidad a toda prueba y su sentido de responsabilidad y su gran capacidad de gestión en la actividad docente, la administración pública y el funcionamiento institucional. Tempranamente se dedicó al campo de la psiquiatría, siendo discípulo conspicuo del profesor Honorio Delgado, a quien rindió homenaje de reconocimiento por su gran calidad profesional de nivel internacional, habiendo sido posteriormente incluso nombrado titular de la cátedra Honorio Delgado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabajó con el doctor Oscar Treyes, con quien compartió la responsabilidad de director y editor de la revista de Neuropsiquiatría, continuando con esta labor después del fallecimiento del doctor Treyes. Esta revista fue fundada en 1938 por los doctores Honorio Delgado y Oscar Treyes, siendo la única revista peruana de medicina que ha mantenido su continuidad desde su fundación prácticamente hasta la fecha. El doctor Mariátegui tuvo relaciones cercanas con distinguidos maestros del campo psiquiátrico y neuropsiquiátrico, como los doctores Enrique Encinas, Juan Francisco Valega, Baltasar Caradedo, Humberto Rotondo, Ernest Rapp y otros. Sus relaciones internacionales han sido muy importantes, manteniendo vínculos de intercambio sobre todo con los profesores italianos Antonio Anelis y Carlo Gobetti, así como Francisco Alonso Fernández de la Universidad Complutense de Madrid. Sus relaciones profesionales universitarias con otros campos de la medicina fueron particularmente cercanos con el profesor Hugo Peche de la Universidad Nacional Moderna de San Marcos, con quien compartió similares inquietudes ideológicas. El año 1972 obtuvo el grado de doctor de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la tesis Sociopsiquiatría en el Perú, algunos aspectos de investigación. Su carrera docente se inició en 1957 en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de San Fernando, la Universidad de San Marcos, que dirigía el profesor Honorio Delgado. Permaneció durante toda su vida vinculado a la docencia universitaria, siendo incluso, llegó a ser miembro fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sin que esto significara su alejamiento de su condición docente en su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que llegó a ser profesor principal y posteriormente siendo nombrado profesor emérito, al igual que en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde fue nombrado, como dijimos antes, titular de la Cátedra Honorio Delgado,
creada en homenaje a ese distinguido maestro. Su labor médico-asistencial se inicia también en 1957 en el Hospital Víctor Larco Herrera y en 1962 fue nombrado jefe de la Clínica Psiquiátrica de Día del Ministerio de Salud. De los años 1980 a 1987 fue director general fundador del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, donde creó una importante e innovadora escuela psiquiátrica que fue lamentablemente interrumpida por decisiones políticas que lo alejaron de la actividad asistencial en el MINSA, en el Ministerio de Salud Pública. Por su propia expresión, Javier Mariátegui manifestó que dejó en el instituto, donde fue director, sus mejores esfuerzos y energías y que en él se contribuyó al desarrollo auténtico de la psiquiatría peruana en el concierto mundial, recuperando para el Perú, a través de la investigación, la asistencia y la docencia, la posición de liderazgo que se tuvo en otros tiempos. Pocos meses después de dejar el cargo, escribió un libro como testimonio de esa experiencia titulado Salud Mental y Realidad Nacional, en Lima, 1987. Su amplitud de criterio, su extraordinaria capacidad oratoria, su calidad como gran conferencista le valieron su incorporación a los círculos más distinguidos de la intelectualidad peruana. Alcanzó reconocimiento internacional como uno de los intelectuales y humanistas de más prestigio en nuestro país. Fue incorporado por su versación y pureza idiomática a la Academia Peruana de la Lengua como uno de sus miembros de número. Su reconocido prestigio profesional lo llevó a ser miembro de numerosas instituciones especializadas de Perú, del extranjero e internacionales, siendo designado, entre otras distinciones, miembro del Comité de Expertos en Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Fue autor de varios libros y publicó 216 artículos sobre psiquiatría clínica, psiquiatría social, psicopatología, psicofarmacología, historia de la psiquiatría peruana, etc., y 147 notas editoriales y artículos periodísticos sobre medicina y psiquiatría, entre otros temas de carácter cultural. Javier Mariátegui fue incorporado en el año 1987 como académico de número de la Academia Nacional de Medicina, de donde llegó a ser presidente de esa selecta institución médica, la que adquirió particular relevancia durante su importante gestión. Ha recibido numerosas distinciones por su destacada actividad profesional en beneficio del país. Tuvo participación protagónica en diferentes actividades del mundo intelectual y político del país, manteniendo estrechas relaciones con personalidades peruanas como los historiadores Alberto Tauro del Pino y Estuardo Núñez, el filósofo Francisco Miró Quesada, el periodista César Miró, el poeta Sergio Calvo, el editor Juan Mejía Vaca, el político Jorge del Prado, el economista Jorge Virgilio Real, el sacerdote Gustavo Gutiérrez, entre otros muchos. Gustavo Gutiérrez, que nos acompaña, ha sido condiscípulo nuestro también. Javier Mariátegui jugó un rol importante conjuntamente con su hermano José Carlos Mariátegui y su hijo José Carlos Mariátegui Bezzeta en la edición de la obra de su distinguido padre, el amauto José Carlos Mariátegui, participando en la edición del Anuario Mariáteguino, publicación periódica dedicada a su obra. El año 1994 permaneció en la organización de las actividades vinculadas al centenario de la Amauta y en el 2005 fue nombrado director honorario de la Casa Museo José Carlos Mariátegui del Instituto Nacional de Cultura. En su vida cotidiana, Javier Mariátegui fue un ejemplo de brillantez total, asumiendo durante toda su existencia la obligación moral de ser inteligente. Frase esta última citada por Renato Alarcón, editor del libro Desde nuestra propia entraña, homenaje al profesor Javier Mariátegui, que lo tenemos aquí en la mano, conjuntamente con Jorge Castro y Enrique Cipriani, que se publicó en 1991, presentado por Roger Guerra García, rector en aquel entonces de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y prologado por Carlos Alberto Seguín. En su práctica profesional privada, el doctor Javier Mariátegui gozó del más alto prestigio, siendo un referente y consultor obligado de su especialidad. Javier Mariátegui tuvo una vida que es un ejemplo a seguir y un estímulo para las nuevas generaciones. Sus amigos, condiscípulos, miembros de la Academia Nacional de Medicina, profesionales universitarios y todos los que lo hemos conocido, nos sentimos orgullosos de él y nos vemos comprometidos a proyectar su memoria como un paradigma de vida académica médica al servicio de la sociedad y de las buenas causas de la humanidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Burstein. La vida universitaria de Javier Mariátegui estuvo, como nos lo ha dicho Suño, guiada siempre por un afán indeclinable de saber más y además un uso cálido de la lectura. Él fue un amante de la lectura a la que consideró ingrediente esencial de nuestra condición humana. Es sabido que Javier Mariátegui leyó las obras completas de Freud en el primer año de la Facultad de Ciencias, es decir, de premédicas, y reconoció a Pedro Laín Entralgo, Weber, Spranger, Scheller, Jaspers, entre otros, como autores de influencia decisiva en su carrera. Lector de Balzac, Dostoyevsky, Hesse y Joyce, entre otros, discutía también con mucha comodidad las contribuciones farmacológicas y neurobiológicas de Deleuze, Bernard, Deniker o Scow. Aquellos, los creadores de la clorpromacina, de la primera droga psiquiátrica, y este último, Scow, el descubridor de las propiedades de litio en la enfermedad bipolar. En la etapa inicial de su carrera y a lo largo de su vida, don Javier contó, como nos lo ha dicho Suño, con la amistad y el apoyo de figuras patricias de la medicina y de la psiquiatría peruanas. Por ejemplo, los maestros Enrique Encinas y Humberto Rotondo le mostraron con rasgos claros y firmes las rutas biológica y social, respectivamente, de nuestra disciplina. Juan Francisco Valega y Baltasar Caravedo Carranza reforzaron su talento administrativo. Alberto Tauro del Pino y Hugo Peche, nos lo ha dicho Suño, reafirmaron su profunda vocación social, y la epónima influencia de Honorio Delgado en muchos aspectos de su trayectoria intelectual contribuyó también a su aprendizaje y al abordaje de la psicopatología y a la integración biopsicosocial como elemento vital de su trabajo académico. No puedo dejar de mencionar que Javier Mariátegui fue también dirigente estudiantil del Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando, y su tesis de grado fue un trabajo pionero sobre la dietilamida del ácido lisérgico y sus usos clínicos. Es conocido el hecho de que don Carlos Monge Medrano trató de persuadirlo a que siguiera la especialidad de medicina interna y que no siguiera psiquiatría, ofreciéndole becas en el extranjero. Javier Mariátegui dijo, no,